Hola gente, soy Cristian Ali Flores otra vez y vamos a ver hoy la segunda parte de la unidad 2 de personas físicas, los estatus. Los estatus son una investidura que el derecho exigía para tener la plena capacidad jurídica. El primer estado, el status libertatis, es el que distinguía a los hombres en libres y en esclavos. Y a su vez, los libres eran clasificados en libertos, que eran aquellos que habían sido esclavos y luego manumitidos, y los ingenuos, que son aquellos que nunca habían conocido la esclavitud. La libertad, decía Ulpiano, es la facultad natural de hacer lo que se quiere, a no ser que lo impida la fuerza o el derecho. Cuando el jurisconsulto hablaba de fuerza, no se refería a la fuerza que podía ejercer alguien más sobre mi persona, sino a mis propias fuerzas. Por ejemplo, ¿tengo la libertad de intentar subir el Everest? Sí, pero es muy probable que mi estado físico no lo permita. Se dice que esclavo se nace o se hace. Se nace cuando el hijo recién nacido continúa la situación jurídica de la madre, en este caso esclava, y se hace de acuerdo al derecho civil o al derecho de gentes. El derecho civil romano contemplaba la posibilidad de que el deudor que no pagaba sus deudas se transformara en esclavo. En el derecho de gentes era una costumbre que el prisionero de guerra enemigo se volviera un esclavo. Lo mismo ocurría con los soldados romanos que eran capturados por los ejércitos enemigos. Se volvían esclavos en el país enemigo. Cuando un soldado romano caía cautivo del ejército enemigo, se producía una capitis de minucio máxima y se volvía un esclavo una cosa, haciendo que, por ejemplo, su testamento quedara sin efecto. Podía pasar que el soldado romano escapara de su cautividad y regresara a Roma. A ellos se les aplicaba el ius post liminum, que le permitía recuperar todos los derechos que había tenido antes de la cautividad, salvo la posesión y el matrimonio. Y si había sido ingenuo, continuaba en esa calidad. Si moría en cautividad, se aplicaba la ley Cornelia, que consistía en suponer que el ciudadano romano había muerto en el momento de ser tomado prisionero por el enemigo, y de esa manera su testamento continuaba con vigencia. Para Gallo, el esclavo es una cosa, y como cosa que es objeto y no sujeto de derecho. Sin embargo, el mismo Gallo reconoce que se le pueden otorgar derechos a un esclavo. Al esclavo se le reconocía el derecho a la sepultura, y no mucho más, ya que carecían del derecho del comercio, el derecho a ejercer acciones en juicio, a realizar testamento y a casarse. Respecto a este último, se le reconocía el derecho al contubernio, que era una unión de hecho entre dos esclavos y que no tenía mayores consecuencias jurídicas. Muchas veces se cree que el esclavo tenía capacidad patrimonial por el hecho de que podía administrar un peculio otorgado por su amo, pero en realidad no era la capacidad patrimonial del esclavo, sino la del amo, la que generaba ese peculio, y por ello los beneficios que de él surgieran pertenecían al pater. Respecto a la capacidad para estar en juicio, es decir, el ius actionis, solo lo tenían
para ejercer acciones que tuvieran que ver con su libertad. Por ejemplo, cuando existía un testamento en el que el pater, o más bien el causante, ordenaba a sus herederos que liberase a un determinado esclavo y estos no lo hacían. Por el principio favor libertatis, se le reconocía al esclavo la posibilidad de iniciar un juicio a través, en el primer periodo, de la legisactio per sacramentum, sobre la base de una ficción de libertad. La manumisión es el proceso mediante el cual un pater libera a un esclavo. Desde la fundación de Roma y hasta el advenimiento del imperio, la manumisión estaba reservada a la voluntad del amo. Luego, existieron causales legales por las que el esclavo recuperaba su libertad. Argüello nos cuenta en su manual de que existieron manumisiones solemnes y manumisiones no solemnes, lo que daba como resultado que las personas manumitidas de una manera o de otra tenían una diferente libertad. Así, el manumitido de manera solemne no solo era libre, sino que como liberto adquiría la ciudadanía romana y con ella todos los derechos que se reconocían a cualquier ciudadano. Mientras que los que eran manumitidos de manera no solemne vivían como libres y morían como esclavos. Eran los latinos iunianos. Estos últimos, al fallecer, como carecían de la testamenti factio y no eran ciudadanos romanos para la apertura de la sucesión legítima legal o ab intestato, no podían transmitir a sus herederos los bienes que hubiesen adquirido en vida, y estos revertían al pater iure peculio, no iure hereditatis, es decir, que iban a su antiguo amo como si hubiese sido un peculio otorgado por él, y no a los hijos del latino iuniano fallecido. Tres eran las manumisiones solemnes: per vindicta, per censu y per testamentum. En la manumisión per vindicta, el amo le daba la libertad al esclavo a través de un juicio ficticio. Padilla lo describe más o menos así. El amo se presentaba ante el magistrado acompañado del esclavo y de un tercero para celebrar una injure sessio. El adsertor, como representante del esclavo, declaraba solemnemente que éste, sic, era libre, al tiempo que lo tocaba con una varita, vindicta o fetusca. El amo no lo contradecía y el magistrado confirmaba la libertad. En la manumisión por censo se inscribía como ciudadano al esclavo, sin la oposición del amo o con el pedido expreso de éste. La manumisión por testamento podía ser hecha de dos maneras. De manera directa, cuando el propio testador ordenaba o decretaba la libertad de su esclavo, o de manera indirecta a través de un legado damnatorio, en la que obligaba a sus herederos o a uno de ellos a realizar la manumisión del esclavo indicado. También son tres las manumisiones no solemnes: inter amicos o entre amigos, per epistolam, que era cuando el amo otorgaba una carta de libertad que no tenía efecto de solemnidad y solo lo convertía en libre de hecho, y per mensam, que era el trato familiar de sentar a la mesa al esclavo como si fuera un miembro más. Esta distinción entre manumisiones solemnes y no solemnes tuvieron sentido hasta la Constitución Pía de Caracalla en el 212, en que se otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, salvo a los dediticios. Con Constantino
y el advenimiento del cristianismo, se agrega como forma de manumisión la manumitio in ecclesia, o manumisión en la iglesia frente a las autoridades eclesiásticas. Algunos la colocan como solemne, otras como no solemne. Lo cierto es que esa distinción, en época de Constantino, ya casi un siglo después de la Constitución de Caracalla, carece de sentido. También por influencia del cristianismo, se otorgó la libertad a todos aquellos esclavos que en la vejez o en la enfermedad eran abandonados por su amo. El segundo estado que se requería para la plena capacidad jurídica era el estado de ciudadano. Este estado distinguía a las personas en ciudadanos y extranjeros, o peregrinos, quedando un estamento intermedio que era el de los latinos. La ciudadanía se conseguía por nacimiento de justas nupcias, por manumisión solemne o por concesión de la autoridad. Un caso de ciudadanía otorgada por la autoridad fue la que ostentaba Herodes el Grande, tetrarca de Judea, que le fuera otorgada por Augusto. Otro caso, también conocido mayormente por la Biblia, es el caso de Pablo, o San Pablo, el cual, por ser ciudadano romano y ante la pena de muerte que se le había aplicado, pudo apelar al emperador y la pena no fue crucifixión, sino la típica del ciudadano romano, que era la decapitación. Dentro de los peregrinos se podía distinguir a los peregrini alicuius civitatis, que eran los que estaban unidos a Roma, o más bien sus ciudades estaban unidas a Roma mediante un tratado, y los peregrini deditici, que eran los extranjeros hostiles a Roma o que habían sido vencidos en guerra o se habían alzado en contra de Roma. Mientras que los ciudadanos romanos regían sus relaciones a través del ius civile, los peregrinos las regían por el ius gentium, o el derecho de gentes. El estamento intermedio de los latinos estaba constituido por tres clases de personas: los latini veteres, que eran los viejos habitantes del Lacio y que habían sido aliados de Roma prácticamente desde su fundación; los latini coloniari, que eran los habitantes de las colonias; y los latini iuniani, o latinos iunianos, que eran los esclavos manumitidos de manera no solemne. Los latini veteres, que habían sido aliados de Roma, tenían todos los derechos públicos y privados que podía tener un ciudadano, salvo el cursus honorum. Eso significa que no podían aspirar a las magistraturas de la ciudad de Roma. Los latini coloniari tenían vedados prácticamente todos sus derechos, salvo el ius commerci, por lo que podían realizar testamento y, si se encontraban en la ciudad de Roma, podían votar en los comicios. El status familiae o familiae, o estado de familia, distinguía a las personas en sui iuris y alieni iuris. Dice Argüello que era sui iuris el sujeto autónomo respecto de cualquier potestad familiar. Era aquel ciudadano que no tuviese ascendientes legítimos masculinos vivos o que hubiera sido liberado de la potestad paterna mediante un acto jurídico llamado emancipación. En contraposición, la persona que estaba sometida a cualquier tipo de autoridad familiar era alieni iuris. La plena capacidad jurídica la tenía el hombre libre, ciudadano y sui iuris, lo que se llamaba pater familias, quien era el titular de las 5 potestades clásicas: sobre los hijos, la patria potestad; sobre la esposa, la manus maritalis; sobre las cosas, el dominium; sobre los esclavos, la dominica potestas; y sobre las personas entregadas en noxa, el mancipium. Cabe aclarar que
la diferencia entre los sui iuris y alieni iuris se daba en el campo del derecho privado, no en el derecho público, por lo que tanto un sui iuris como un alieni iuris podían ejercer las magistraturas y realizar el cursus honorum. Y esto sería todo por el tema de los estatus. Para no hacer videos tan largos, voy a hacer otro respecto de la capacidad jurídica, su distinción entre capacidad de derecho y capacidad de hecho, y también en ese mismo video, si no queda demasiado largo, voy a agregar las causas que modifican la capacidad. Como siempre les digo, cuídense mucho, un abrazo.